queda ahora, presidente? ¿Asegurar los bienes en los próximos días, presidente, a los que le quedan a Rosita? Es que aquí nadie sabe nada, ¿no? ¿Son qué? 12 millones. Devolvió 5. Lo que dicen ahí de bienes de lo personal, que devolvió los 881, 83, que eran 812 más los intereses, que fue por un error del banco en darle una chequera que no correspondía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahí los zapatos que entregó y todo lo demás, son papadas, hombre, ganas de fregar. ¿Esta ley de privación de dominio considera usted que se debe de reformar? Es que mire, cuando se hace la ley, se estaba pensando en el tema narcotráfico, que lógicamente es más difícil demostrar la licitud de un bien, por la forma, el origen de los fondos para hacerlo. Pero una persona que comete un acto administrativo, que primero debe de ir a lo administrativo y el Tribunal de Cuentas debe decidir si hay responsabilidad penal o no. ¿Ya? Entonces, por eso es un organismo especializado y a pesar de la resolución de la Sala Constitucional, no la respeta. Su opinión acerca de la petición del Ministerio Público de 77 años de prisión para su esposa contra lo que solicitó la defensa de ella, que fueron 13 años, 3 meses. Aquí voy a venir a la audiencia cuando los acusan a ellos por abusar de la ley. No me llame un montón. Ya. Ella es mi paisana. Era ex fiscal y quien la puso ahí fue la MASI. Entonces ya se esperaba este tipo de fallos y que iban a pedir la máxima en la pena, incluso más, porque si pueden meterle 200 años, el Ministerio Público se lo mete. Entonces todo esto ya se espera. Lo que dijo hoy el Ministerio Público, que la señora Roselena gastó dinero en joyas, totalmente falso, porque nadie dice, y los medios de comunicación también deben de saberlo, de que si bien es cierto, ella gastó de esos 12 millones en joyas, en colegiatura, pero también tiene una explicación. Los 12 millones fueron liquidados ante Casa Presidencial. Que quede bien claro ese punto. Los 12 millones fueron liquidados ante Casa Presidencial. De los 7 millones, ¿por qué no se menciona que doña Rosa regresó 4 millones y que esos 4 millones los tiene Juan Orlando Hernández? ¿Qué los hizo? Ya los utilizó. De los 7 millones que se liquidaron, de esos 7 millones fueron comprados. Gracias, abogada. De esos 7 millones que se liquidaron, ¿por qué no dice el Ministerio Público? Si dice que es tan objetivo, el Ministerio Público de objetivo no tiene nada. Si estos fiscales deben de estar presos ya, si la ley fuera justa, los fiscales deben de estar presos. ¿Qué hay detrás de esta retención para la ex primera dama en el fondo? ¿Cómo lo analizan ustedes como defensa? Línea de Juan Orlando Hernández. Todo el mundo ya sabe que esta línea es de Juan Orlando Hernández. ¿Por qué dieron la misma condena el mismo día? O sea, a doña Rosa le están metiendo los años también del caso Astrofarma. Si usted lo mira así, dejaron sueltos a uno y castigan a la otra. Deben de mencionar que los 12 millones fueron liquidados. Lo que diga Juan Orlando Hernández, ¿a dónde están los 4? Que diga Juan Orlando Hernández. Pedido una sentencia mínima, no se pronunciaron en cuanto a la apropiación indebida, de acuerdo a lo que escuchamos durante la comparecencia de la audiencia. Ustedes no debieron de haberla juzgado por ese delito.
Al igual, usted demandó hizo varios señalamientos contra el Ministerio Público. Sí, la primera es porque la ley es clara en cuanto al delito de apropiación indebida. Y como nosotros hemos sostenido que no existe ese delito, asimismo tampoco existe el fraude en cuanto a nuestra representada, pues nosotros hicimos un planteamiento, aunque no compartimos lo que ha decidido el tribunal, pero teníamos que hacerlo porque es una audiencia de individualización de pena y lo que hicimos fue peticionar de acuerdo a lo que estaba fallando el tribunal. 11 años, 3 meses contra 77 años de prisión. Claro, es que mire, ellos están diciendo de que mi cliente ha sido autora, inductora y además en extraños. Son figuras que están en la doctrina, que están en la dogmática penal, pero no se pueden interpretar de manera absurda. El problema es cuando usted va a imponer la pena. En este sentido, al decir ellos que es inductora, un inductor se produce antes de que se ejecute el delito, no cuando se está ejecutando el delito, ¿verdad? Se induce a una persona antes de que haga el acto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si fue así como ellos lo manifestamos, nosotros lo rondamos y decimos, bueno, entonces esto puede ser un concurso ideal y basado en esa figura que establece el Código Penal solicitamos la pena. Demandó usted durante su comparecencia que el tribunal está haciendo apología del odio contra su representada, abogado. Definitivamente ustedes como medio de comunicación pues únicamente reproducen la información que generó el tribunal y el tribunal estableció de que a doña Roselena le cabía una pena mínima de 58 años y una pena máxima de 87 años. ¿Qué hizo el tribunal? El tribunal agarró el delito de apropiación indebida continuada, a la cual solo se le puede imponer la pena mayor más 2/3, y ellos se lo colocaron al mínimo de la pena y al máximo, y al sumarlos con el concurso real de fraude, le salió esa cantidad, lo cual es completamente falso. Eso no le pueden imponer a mi representada. Y ahí es donde nosotros decimos cuál es la imparcialidad y la objetividad de ese tribunal. Recuerde usted lo que ellos impusieron y lo podemos hacer aritméticamente y eso no corresponde. Por lo tanto, ellos hicieron un acto para generar un odio o una apología al odio hacia mi representada, y es por ello que nosotros pues lo cuestionamos y lo hemos dicho de que lo que nosotros queríamos era un tribunal independiente e imparcial y en este caso no se dio. Abogado, ustedes también demandaban y bueno, y se lo aprobó el tribunal de que se les mantenga las medidas de seguridad que actualmente tiene la ex primera dama y además ella se excusó por cuestión de enfermedad. ¿Qué opinión le merece estos dos puntos? Mire, en primer lugar, pues ella estaba indispuesta para venir y en esta audiencia no es necesario que acuda el encausado porque para eso estamos los defensores en el proceso, para hacer prevalecer sus derechos. El otro punto que me menciona usted es sobre las medidas de seguridad. ¿Está teniendo amenazas, abogado? Mire, nosotros tememos sí que exista algún tipo de amenazas en contra de ella porque desde que el tribunal menciona unas penas tan grandes para nuestra representación, no siendo correcto esto, me parece que ellos inducen a la población a creer que se está combatiendo la corrupción con datos que no son verdaderos. Por lo tanto, eso genera un cuestionamiento, genera una apología de odio hacia nuestra representada y por eso solo solicitamos que se le mantengan las medidas de seguridad precisamente por eso. Hablaron de los bienes también, ustedes solicitaron de que se les devuelvan y que igual que este tribunal no es competente para este tipo de aseguramientos, al igual que del patrimonio de doña Rosa. Mire, doña Rosa fue inicialmente acusada por 9 delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación para lavado. Eso fue que acusó la UFESIC y la MAXI. Sin embargo, ninguno de esos delitos se condenó a nuestra representada. Por ninguno de esos delitos se le declaró culpable. Por lo tanto, por esos delitos se le había establecido medidas de seguridad, de aseguramiento de algunos bienes. Por lo tanto, al ser otros los delitos por los cuales se está
juzgando o se declaró culpable a nuestra representada, pues lo obvio es que nos devuelvan los bienes que ellos solicitaron en aseguramiento, porque no lo lograron demostrar que tenían que ver con los delitos con los cuales acusó el Ministerio Público. Mírelo bien, mírelo fríamente, ninguno de los delitos por los cuales la MASIC y UFESIC acusaron condenó el tribunal. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quién es el que no sabe derecho? Yo me pregunto, pues, y usted me va a decir, no, pero el juez tiene la facultad de poder recalificar el delito, sí tiene la facultad, pero tiene que tener unos requisitos que tienen relación con el principio causatorio. Debe haber homogeneidad en el tipo penal y debe haber homogeneidad en la pena. Y aquí usted puede ver que la malversación tiene una pena que no tiene la apropiación indebida, que es la multa, y por lo tanto eso agrava la situación del encausado y por lo tanto no se cumple o se rompe el principio acusatorio. ¿De qué bienes estamos hablando que solicitan ustedes que se les devuelva? Bueno, si es que ha incautado una cantidad de bienes enormes que yo en este momento no tengo en mente los datos precisos, pero eso es una resolución que emitió la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, y bajo ese esquema que peticionamos, como no van a poder declarar el comiso sobre eso, ¿verdad? Entonces, como no se declara el comiso, la medida cautelar no tiene sentido ya, porque si ellos quieren, en todo caso, si llegara a quedar una firmeza de esa resolución, que dicho sea de paso, se sustenta en documentos que son fotocopias, que no son documentos ni siquiera, que son fotocopias, se genera una acusación en este tribunal. Por lo tanto, nosotros peticionamos que se devolvieran todos. Cuéntame el nombre, compita. Juan Carlos Berganza Godoy, con B alta y Z. Los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, luego de la audiencia de pena, han dado como fecha para la lectura de la sentencia el próximo miércoles 4 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Informarles que el ente acusador del Estado ha pedido un total de 77 años de reclusión para la ex primera dama, que lo solicitaron de la siguiente manera: 64 años por el delito de fraude y 13 años por el delito de apropiación indebida, más el pago de una multa del 10% de lo apropiado, que según el ente acusador del Estado asciende a 1.277.897.74 lempiras. La defensa de la ex primera dama ha solicitado por el delito de fraude una pena de 11 años, 3 meses de reclusión, y no realizaron valoraciones por el delito de apropiación indebida. Mientras que el Ministerio Público para el señor Saúl Escobar solicitó una pena de 64 años de reclusión, es decir, 8 años de cárcel por cada uno de los delitos de fraude, más la inhabilitación absoluta y la interdicción civil. La defensa del señor Saúl Escobar ha solicitado 10 años de reclusión por considerar lo que se trata del delito de fraude continuado. ¿Cuál es la solicitud que ha hecho la defensa en este caso? En el caso de la defensa de la ex primera dama, ha solicitado 11 años, 3 meses de reclusión por el delito de fraude, y en el caso de la defensa del señor Saúl Escobar, 10 años de reclusión por el delito de fraude continuado. Gracias.